We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Empezamos nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Primeramente les voy a presentar estrategias metodológicas en el área socioemocional. ¿Por qué es muy importante? Y les he puesto como en primer lugar las estrategias metodológicas en el área socioemocional, porque definitivamente cuando nosotros trabajamos con niños pequeñitos, con niños de inicial, de preparatoria, es súper importante que nosotros manejemos estos aspectos primeramente, porque son tan chiquititos que ellos cuando entran a la educación o a la escolarización, pues ellos sienten muchísimo la falta de la mamá, la falta de la persona que les cuida, la falta de la persona con la que han permanecido durante los primeros años de su vida. Entonces, el entrar a educación inicial se convierte en un desafío, en un desafío de temores, de miedos, de nuevas experiencias. Eso de separarse de la mamá o de la persona que les cuida, el desapego, se genera muchísimo. Entonces, sí es muy importante trabajar especialmente en el área socioemocional como una de las primeras estrategias que tenemos que utilizar, ¿no? Esto comprende las características del desarrollo afectivo social de nuestros niños pequeñitos. Es decir, que nosotros primero, lo primerito que tenemos que hacer es aceptar los sentimientos del niño o de la niña sin ningún tipo de prejuicios para ayudarle a conocerse a sí mismo. Además, debemos estimular al niño o la niña para el logro de una mejor autonomía. Ahora, a través de todo esto de la virtualidad, por supuesto que nosotros podemos trabajar en todas estas áreas. No son cosas que no las podemos hacer, porque definitivamente tenemos contacto con los niños a pesar de que es a través de la virtualidad. Entonces sí debemos trabajar muchísimo, primero aceptándole al niño sin prejuicios, estimular al niño o a la niña a que logre una mejor autonomía, lo podemos hacer a través de la virtualidad, por supuesto. Además, brindarle oportunidades para escoger, decidir, emitir opiniones o propaganda o propagar en ellos las iniciativas, ¿no? Debemos utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar su conducta. Limitar al mínimo las concesiones, dándole la oportunidad al niño de que pueda, por él mismo o por ella misma, realizar sus elecciones y que estas elecciones sean, no importa si las equivocadas, pues así va a aprender, ¿no es cierto? Le estamos dando esta oportunidad para que para que pueda decidir y elegir. Debemos apoyar al niño y a la niña en todas sus posibilidades para que no se desanimen. Sí, porque como son tan chiquititos, pues por supuesto que van a presentar un montón de niveles de frustración por no poder manejar algunas cosas, por no poder hacer algunas cosas. Entonces nosotros tenemos que brindarle todo nuestro apoyo posible para que sus posibilidades, todo lo que él haga, ¿no es cierto? No se vea por ningún motivo discriminado y que esto no le produzca un desánimo.
Debemos favorecer la participación para la construcción y aceptación de normas que regulen el funcionamiento del grupo. Siempre las normas y las reglas tienen que estar establecidas desde que ellos son bien chiquititos. No importa que estén en inicial, no importa que estén en el maternal 1-2 o que estén en el inicial 1-2, no importa. Definitivamente es muy importante construir y aceptar normas y reglas para el grupo. Además, debemos comprender las características del desarrollo afectivo y social del niño y de la niña. Tenemos que aceptar los sentimientos de los niños sin prejuicios. Sí, propiciar el desarrollo de las relaciones cooperativas entre niños y niñas. Es decir, que nosotros debemos propiciar esos momentos de encuentro entre los niños, así sea a través de la virtualidad. Tienen que cooperar entre ellos a través de la virtualidad. Además, debemos facilitar el intercambio de opiniones, expectativas e intereses. Tenemos que preguntar y buscar y reconocer a nuestro niño para que él pueda opinar y a través de sus opiniones conocerle, a través de sus expectativas conocerle y a través de sus intereses conocerle. Hay que ayudar para que el grupo coordine puntos de vista divergentes y resolver conflictos entre ellos, porque aunque no lo parezca, a través de la virtualidad también discuten y pelean. Entonces, sí es importante que nosotros pongamos nuestros puntos de vista divergentes para resolver estos conflictos que se van a presentar. Debemos promover el conocimiento y significado social de los comportamientos, normas, valores básicos en la comunidad educativa. Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades culturales que interactúan en la comunidad. Por supuesto, es importante que nuestros niños aprendan y conozcan nuestra cultura. Además, debemos actuar de manera coherente con las normas, las pautas, los valores que se pretende transmitir a los niños, teniendo en cuenta que la educación es también un modelo de identificación. Es súper importante en la edad entre los 3 y los 5 años. Marcar con claridad los límites, por supuesto, porque esto va a contribuir a darles y brindarles seguridad y confianza. Propuesta de estrategias metodológicas en el área de la comunicación y la expresión. Entonces, haciendo un poquito como que de retroalimentando, entendemos que en la educación inicial lo que tenemos que trabajar muchísimo es en normas, reglas, valores, cooperación y por supuesto la independencia del niño. Son 5 factores importantísimos desde el punto de vista socioemocional que debemos trabajar. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación y expresión, la comunicación es un proceso muy importante que posibilita el intercambio de conocimientos significativos entre sujetos. Este proceso se da a través de un manejo o la aplicación de sistemas de representación que están aplicados a determinado medio semiótico, verbal, gestual, plástico, matemático y musical. Es decir, que todas estas áreas las tenemos que trabajar muchísimo en el aula porque definitivamente esto va a determinar muchísimo el proceso de la comunicación y expresión en nuestros niños. Se reconoce en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativa preverbal. Es decir, la sonrisa, el llanto, movimientos corporales, que son expresiones de los niños que nos van a permitir reconocer los comportamientos no verbales y otros que aparecen con posteridad y se van a comprometer dentro de los procesos complejos de la abstracción, la simbolización, que quiere decir el dibujo y el juego, y que lo va a acompañar luego con el lenguaje verbal y con el interactuar entre los demás, ¿no? O en la comunidad educativa. Definitivamente la comunicación, el área de comunicación y expresión, plantea algunos principios que hay que considerar y que son de manera que le van a servir como orientación en el desarrollo de estrategias de la didáctica que usted vaya a utilizar cuando usted vaya a trabajar con niños pequeñitos. Esto todo de acuerdo a los logros de los propósitos y los contenidos propuestos en esta área de comunicación y expresión. Aquí tenemos, en el área de comunicación y expresión, ¿qué podemos hacer? Primero, brindar al niño y a la niña un amplio abanico de situaciones y recursos
facilitadores de la expresión y la comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales. Los verbales cuando nosotros les estamos hablando y los no verbales cuando nosotros utilizamos mímicas, utilizamos gestos, utilizamos movimientos de nuestro cuerpo. Además, debemos asumir desde el rol del docente una actitud abierta, flexible, entusiasta, juguetona, empática, resiliente, paciente, que le permite el desarrollo del proceso creativo a nuestro niño de educación inicial. Además, debemos plantear situaciones que favorezcan la interpretación y la utilización del lenguaje gestual, corporal y plástico. Esto va muy de la mano con el brindar, ¿no?, este abanico de situaciones y recursos que faciliten la expresión y la comunicación. Además, debemos crear un clima del misivo, flexible y respetuoso. O sea, debemos definitivamente crear un ambiente súper bonito, ¿no? El misivo quiere decir que vamos a quitar lo malo para convertirlo en flexible. Que debemos sacarlo irrespetuoso para que el niño y la niña se expresen con confianza y seguridad. Eso es muy importante. En el lenguaje oral, pues bueno, cuando nosotros hablamos del lenguaje oral estamos hablando también de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como educadores o educadoras debemos recobrar información que ya está registrada a través de todas las vivencias del pasado del niño, acerca de las competencias lingüísticas del niño o de la niña como productor, o sea, cómo habla, cómo escucha. Tenemos que aceptar la lengua de cada uno como punto de partida. Tenemos que reconocer cómo está su diálogo, cómo está su comunicación y cómo está su lenguaje oral. Y ofrecerle a través de toda la situación escolar modelos lingüísticos que estén adecuados, no enfatizados, muy entendibles para el niño y la niña y que se amplíen y se desarrollen un montón de vocabularios. Eso lo aprendemos a través de pictogramas, dibujos, de videos, de las fichas. Todo esto les va a ayudar muchísimo para desarrollar las funciones del lenguaje y que frente a errores que el niño o la niña pues cometan al momento de expresarlos, que generalmente lo hacen frecuentemente, pues nosotros tenemos que trabajar muchísimo en eso con la corrección, pero pensando, ¿no?, definitivamente que está en un proceso de desarrollo y de aprendizaje. El docente tiene que registrar al principio, antes de corregir, el registro sin corregir de las palabras mal habladas o de las palabras mal expresadas y después sí corregir. Estimulamos oportunamente en situaciones significativas para que nuestro niño o nuestra niña use el correcto patrón lingüístico y no se equivoque. Entonces vamos constantemente, ¿no? Si no habla correctamente, pues debemos nosotros registrar sin corregir la palabra y después corregir, estimulando oportunamente para que él pueda seguir los patrones lingüísticos correctos. Desde una perspectiva pedagógica se asigna al lenguaje las siguientes acciones. Primero, la cognoscitiva, que le permite al niño o a la niña, a nuestros estudiantes, ordenar, sistematizar y categorizar la realidad al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y reconstruir el pasado. Esto es una perspectiva pedagógica y son acciones que nosotros debemos ir desarrollando en nuestros niños. Tenemos la expresivo comunicativo que le permite al niño o niña la libre expresión y comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. La creativa le permite al niño y a la niña desarrollar la creatividad a través del uso innovador de palabras, las estructuras diferentes que no pertenecen a esquemas lógicos de los adultos, y esto le va a permitir al niño desarrollar su creatividad. Los recursos y estrategias didácticas en el aula. Primero, les he puesto el juego, que es un recurso didáctico de primera magnitud. Definitivamente en educación inicial y preparatoria se necesita muchísimo de la pedagogía del juego. El juego y el juego y el juego realmente es un recurso didáctico impresionante en educación infantil y es muy, muy utilizado. Y a esto se lo conoce como la escuela activa. Supone una actividad y una disposición innata de que el niño realice libremente todo lo que él quiera hacer, por supuesto,
pero con un fin, la actividad autotéctica y que que le genere a él placer lo que está haciendo a través del juego y que esto le genere un aprendizaje significativo de los contenidos que usted quiere brindarle al niño. En educación infantil, autores como De Crowley, Montessori y otros han trazado una metodología en este recurso como un recurso lúdico y ellos manejan súper bien todo lo que tiene que ver con el juego y cómo aprender a través del juego. Los valores pedagógicos han sido resueltos desde distintas perspectivas educativas lúdicas, creativas, terapéuticas, en función a los objetivos y contenidos y de los materiales que vayamos a emplear para trabajar con nuestros niños. Recuerde que con ellos hay que trabajar muchísimo en recursos. Debemos tener muchísimos recursos didácticos, muchos recursos, porque realmente los niños a esta edad aprenden muchísimo con imágenes, cuentos, con material concreto, y eso a ellos les genera un aprendizaje significativo. Además, es muy importante mantener las rutinas que constituyen un aspecto específico, singular y de súper mayor importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada muchos profesionales en educación hablan sobre las rutinas y de mantener las rutinas de una manera relevante. Es decir, que tienen que ser relevantes, consecutivas y progresivas, porque esto le va a ayudar al niño a mantener una autonomía, ¿no es cierto? Además, le va a ayudar a bastarse a sí mismo y a ser independiente en la elección o en algunas decisiones determinadas que él tenga que cumplir. Y aquí tenemos nosotros rutinas súper importantes que no las podemos cambiar y que las tenemos que hacer constantes. La alimentación, saber utilizar utensilios de comida con habilidad, saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua en una jarra, higiene personal, adquisición de control de intereses, lavarse las manos, colgar la toalla y cepillarse los dientes. Esto es súper importante y son rutinas que las debe seguir incluso ahorita a través de la virtualidad, ¿no? Es muy importante. Estrategias a seguir utilizando en el aula. Les he puesto aquí también otra de las estrategias, el trabajo autónomo. El maestro debe proporcionar a los niños estrategias que le ayuden a expresar sus potencialidades y sus habilidades. Entonces, es muy importante favorecer la realización de actividades que le permitan desarrollar y conocer sus pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos, llevar el autoconocimiento y que se demuestre una atención autodividida, una memoria comprensiva y la apreciación de su cuerpo, espacio, inteligencia creadora y capacidad perceptiva. Aquí estamos hablando muchísimo de la inteligencia, ¿no es cierto?, de las inteligencias múltiples del niño. Y es muy importante desarrollarlas, ¿no? Porque esto favorece que los niños y niñas piensen, ayuda a los estudiantes a recordar, trabajar con ellos y preguntarles constantemente es muy importante. Además, debemos motivarles a que hagan algunas actividades que ustedes planteen. Desarrollamos la creatividad a través del trabajo autónomo y la creatividad del maestro es promover la inteligencia misma de los niños. Puesto que las inteligencias resuelven muchísimas situaciones nuevas, también entendemos, ¿no?, que la resolución de problemas es súper importante y no importa cuánta imaginación utilicen los niños para resolver esos problemas. Es importante que desarrollemos la creatividad, ¿no es cierto?, en nuestros niños, porque así nosotros desarrollamos talentos también y vamos encontrando talentos en ellos. Y como maestros, pues debemos propiciar un clima de libertad que realmente, donde los niños realmente puedan expresarse creativamente. Debemos crear situaciones en el aula que tengan que resolverse con los objetos que utilizan los estudiantes diariamente, pero que sea de distintas formas. Eso lo puede hacer también a través de la virtualidad. Iniciar una historia y que los niños lo terminen de maneras distintas, que ellos sean los creadores del propio fin de cada historia o de cada cuento que nosotros les presentemos. Y debemos motivar a nuestros estudiantes a que ellos mismos crean situaciones pedagógicas o de construcción de conocimiento, ¿verdad?
Aquí también es muy importante que nosotros trabajemos con la resolución de conflictos. El maestro y la maestra deben motivar a los niños y niñas a contar experiencias vividas en casa, en su barrio, y que esto le favorece, y esto, ¿por qué? Porque esto va a favorecer, perdón, un ambiente de discusiones y va a poder preguntar sobre algunas cosas y además va a generar sentimientos y vamos a ver cuáles son los sentimientos involucrados en estas experiencias y así vamos a poder nosotros enseñarles a resolver conflictos. De la misma manera, debemos aprovechar situaciones que se den en el aula. Podemos reconocer el conflicto, tales como cuando un niño interrumpe en clase y cómo debemos explicarle que no debe interrumpir en clase. Además, esto nos va a ayudar a resolver este problema o este conflicto, ¿verdad? Debemos favorecer la mayor libertad de expresión en los estudiantes, tratando de no dirigirlos hacia la discusión, sino más bien tratar de conseguir acuerdos, llegar a acuerdos, ser consecuentes y pues hacerle entender que sus acciones son positivas o negativas. También debemos trabajar muchísimo en habilidades sociales. Para el maestro y la maestra es importantísimo que nosotros desarrollemos las habilidades sociales y debemos aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído, que no habla, para crear condiciones para que él se pueda expresar. No debemos perder las oportunidades de reconocer el trabajo de cada uno de nuestros niños y pues también, por supuesto, llamar la atención si es que su comportamiento es negativo. Tenemos que crear y desarrollar aprendizajes cooperativos y pues entender que cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, gorditos, alegres, tímidos y muy activos. Y es importantísimo que socialicemos y sensibilicemos a todos los niños en estos aspectos, pues promoviendo la formación de grupos pequeños de estudiantes donde ellos se puedan conocer y lo podemos hacer a través de la virtualidad también y van a favorecer definitivamente todas sus habilidades sociales a través del intercambio de habilidades y de conversaciones y de pláticas. Herramientas para el aprendizaje significativo. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque a través del aprendizaje significativo nosotros vamos a poder tener buenos resultados en el proceso del aprendizaje de nuestros niños. Todo es aprender a través de la experiencia y como son tan chiquititos, es muy importante que nosotros manejemos estas áreas, ¿no? De desarrollar el aprendizaje significativo a través de la experiencia, de las vivencias, de la construcción de conocimiento propio a través de lo que ellos hacen, a través de lo que ellos investigan, a través de lo que ellos crean, a través de lo que ellos nos cuentan. A los más pequeñitos debemos pedirles que nos cuenten historias, eso precisamente, y copiar en la pizarra palabras y frases de la misma historia. Así vamos a promover juegos para que ellos puedan imitar y pueden imitar incluso hasta animales sin que esto cambie por ningún motivo su estatus, sino más bien dicho va a aprender características y conversaciones sobre la comunidad y sobre lo que ellos están viviendo o cómo ellos ven a los animales y esto va a ser importantísimo, ¿no? Porque vamos a mantener esto de la cercanía. Asimismo, nosotros debemos permitirles a los niños que ellos aprendan a tomar decisiones, ¿no es cierto? Y que cada una de sus decisiones equivalgan a su espíritu crítico. Debemos enseñar a que los niños sean críticos, ese espíritu de cuestionamiento, el construir esto del cuestionamiento y del espíritu crítico es muy importante y forma parte de uno mismo. Entonces, cuando ellos aprenden a manejar esto, ¿no? Del cuestionarse y el de cuestionar a los demás es muy importante. Y siempre hay que poner sus límites, por supuesto, ¿no? Porque no vamos a permitir que en el cuestionamiento se den faltas de respeto. Todo tiene que ser a través del respeto. Debemos permitirles a nuestros estudiantes a que se expresen libremente para que cuando puedan conocer sus juicios, sus valores, pues desciendan y que se llegue a elaborar un grupo con juicios y soluciones para llegar a acuerdos. Eso es muy importante. También es importante trabajar la autoestima. Esto lo hemos venido hablando muchísimo durante casi todas nuestras clases.
Hemos dicho que es muy, muy importante de cómo nosotros como docentes debemos reflexionar frente al impacto que crea la autoestima y en el reconocimiento del niño. ¿Qué tan importante es tener una buena autoestima para que la crítica no se vuelva irónica, ni tampoco se vuelva desagradable para los estudiantes? Es importante rescatar el valor de cada uno de los niños, de las personitas que nosotros tenemos, y por supuesto, nosotros debemos definitivamente ayudarles a ellos, ¿no? A que su autoestima siempre esté elevada, siempre sea agradable para ellos, que ellos se amen tal y como ellos son. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir construir riqueza espiritual y emocional también. Y van a saber llevarse con los otros niños, porque eso es súper importante también, ¿no? Tipos de estrategias que vamos a utilizar en la educación inicial. Tenemos la estrategia de recuperación de percepción individual. Este tipo de estrategias realmente les van a ayudar muchísimo a trabajar en todo lo que tiene que ver con la experimentación de algunas cosas. Las estrategias permiten definitivamente describir elementos de las vivencias de los niños y niñas y también las opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, y se concretizan a través de qué cosas, de paseos, excursiones, visitas, encuentros en grupo, juegos, diálogos, experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, y la caracterización de objetos a través de la observación y la exploración, y también con juegos simbólicos. Ustedes dirán, pero ¿cómo si no podemos hacer paseos ni excursiones porque estamos en esto de la pandemia, y cómo les vamos a sacar a nuestros guaguas? Pues definitivamente hay un montón de formas de hacer paseos y excursiones o visitas con los niños a través de la web. Hay un montón de videos en YouTube donde les muestran ciudades pero maravillosas, increíbles, lugares increíbles, como mapas. Entonces ahí usted puede ingresar y usted les puede ir mostrando a los niños estos videos, y puede convertir este video, esta película que usted le quiera mostrar al niño, en un tiempo de excursión y paseo. Igual tenemos el acceso a los museos aquí mismo en nuestro país, en Quito, donde usted ingresa a través de las páginas web y le permiten hacer una visita a través del internet, de la virtualidad. Entonces usted les va mostrando a los niños los museos, cómo son, y esto genera en los niños mucha expectativa y mucha curiosidad, y lo que ellos quieren hacer cuando ya regresen de la pandemia es ir a un museo. Entonces es importante que tomemos todas estas herramientas virtuales, ¿no? Y que les permitamos a los niños también reconocer lugares a través de la virtualidad. Tenemos la estrategia de la problematización. En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno, y las soluciones propuestas. Se enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. ¿Qué tipo de problematización podemos encontrar aquí? El juego espontáneo, los debates, diálogos, observación, exploración y juego de trabajo. Esto es bien importante porque si nosotros les damos a los niños un tema para discutir, créanme que saca 1.000.000 de cosas interesantes, y por supuesto se divierte también porque tienen unas ideas bien locas y tienen unas ideas pero increíbles, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros pues les permitamos a los niños crear debates, diálogos, y que ellos sean parte de esto y entre ellos puedan discutir. Es importante que siempre esté el maestro, ¿no? Ahí pendiente de esa situación. Estrategia de descubrimiento o indagación. Esta es utilizada para el aprendizaje porque busca identificar la formación del niño a través de diferentes medios, en especial aquellos que proporcionan inserción en el entorno. Observación, exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juegos de prácticas, aplicación de cuestionamientos, indagación del entorno. Muy importante que los niños reconozcan estas áreas también, porque les va a ayudar muchísimo a desenvolverse, ¿no? Y a desarrollarse de mejor manera. Tenemos estrategias de proyecto.
Los proyectos son un proceso que conducen a la creación, a la clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de problemas que se concretizan mediante ¿qué? Diálogos, juego plástico de aplicación, juego de trabajo, juegos en grupo, armar, desarmar objetos, observación, experimentación, exploración y clasificación. Todo esto sí lo podemos aplicar en la virtualidad, no es nada complejo realmente, porque podemos trabajar, dialogar, podemos hacer juegos en grupo, podemos armar, desarmar objetos, podemos estar constantemente a través de la observación viendo cómo nuestros niños están, qué van a experimentar, cómo van a explorar y cómo se van a clasificar. El trabajo en proyectos es bien bonito, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en proyectos porque uno puede de alguna manera explotar todas esas potencialidades en los niños y ahí podemos descubrir un montón de guaguas con sus habilidades, algunos tienen ciertas habilidades, otros otras habilidades y realmente es muy bonito trabajar en proyectos. Estrategias de inserción del maestro y maestras, alumnos y alumnas en el entorno. Se procura que se logre percibir, comprender y promover soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales y se concretizan mediante ¿qué? Paseos, visitas, excursiones, observación, exploración y diálogo. Esto ayuda muchísimo a esto de la interrelación, ¿no? De insertarnos unos con otros dentro de la comunidad. Sin embargo, estas estrategias de inserción las podemos utilizar muchísimo más cuando estemos ya de regreso en las aulas, sin que esto implique que usted no lo pueda hacer. Ya le había explicado cómo puede hacer paseos, visitas y excursiones a través de la web. Y a los niños les encanta, les gusta muchísimo. Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. Aquí sí tenemos que trabajar muchísimo. Yo creo que este tipo de estrategias de socialización centrada en actividades grupales sí las podemos hacer a través de la virtualidad, pero definitivamente digamos que van a funcionar de mejor manera cuando nosotros ya estemos en las aulas, ¿no? Aquí trabajamos con juegos dramáticos, juegos simbólicos, exposiciones, danzas, juego de práctica y aplicación y dramatización. Sí las podemos hacer a través de la virtualidad, por supuesto que sí, porque a todos los podemos armar para que hagan una coreografía, les ponemos una canción súper bonita y que empiecen a bailar. Entonces ahí sí ya tenemos danzas. Juegos dramáticos, cuando nosotros empezamos a contar historias, empezamos a hacerles a los niños a que ellos mismos cuenten sus propias historias y que empiecen a actuar. Esto es muy, muy importante. Y así, pues las dramatizaciones también lo podemos hacer. Podemos decir, bueno, vamos a trabajar con el equipo 1, con el equipo 2. El equipo 1 va a dramatizar el tiempo del COVID en casa. El otro va a ser el tiempo de COVID, de pronto utilizando, ¿no? el tema de este último, el que estamos viviendo. O también podríamos hacer dramatizaciones de cómo vamos a hacer cuando regresemos a las aulas. Entonces, todas estas cosas van a ser experiencias y estas experiencias van a ser significativas para el niño. Bueno, aquí les he puesto los procesos del aprendizaje significativo. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Más bien lo que quisiera es, ya cuando les pase las diapositivas, pues ahí ustedes van a poder leer. Pero sí es importante que usted sepa que los aprendizajes significativos son la percepción, el razonamiento, clasificación, seriación, análisis, integración o síntesis, imaginación, simbolización. Cada uno de estos pues tiene por supuesto su propio concepto, que cuando hablamos de percepción estamos hablando de sentidos, interacción en el medio ambiente, relación, identidad, reconocer características y propiedades de lo que nos rodea. El razonamiento es una forma superior de entendimiento y de conocimiento del mundo. La clasificación es un proceso donde el niño determina inclusión, no de objetos y sujetos en una clase determinada, sino más bien a las características que son comunes, diferentes y propias, es decir, clasifica. La seriación sabemos que es un proceso que recopila diversos objetos, esto en forma, tamaño, color, superficie o cualidad. El análisis es un proceso de identificación y además de comparación, asociación y disociación. El de integración o síntesis, proceso mediante el cual se unifican las partes de un todo. Imaginación, pues ya sabemos, la capacidad de representar mentalmente una realidad.
Y la simbolización es pues una forma de imaginación o representación mental. Ahí les voy a dejar, no se preocupen, las diapositivas para que ustedes lo lean más a fondo, ¿no? Aquí tenemos algunas estrategias para promover aprendizajes significativos. Ya les recuerdo que los aprendizajes significativos son construcción de conocimiento a través de la experiencia y de lo que ya hemos vivido en el pasado. Entonces, así vamos construyendo nuestros aprendizajes significativos, ¿sí? Son una gama de alternativas, opciones que producen intervenciones pedagógicas intencionadas. Es decir, por ejemplo, aquí tengo una propuesta que utiliza el profesorado de educación inicial y los contenidos, ¿no? A los 3 años, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestros niños desarrollen sus aprendizajes significativos? Pues a los 3 años, juegos, representaciones, trabajar en motricidad fina, seguir ritmos, desplazarse por circuitos, movilidad articular, regulación, relajación y respiración. A los 4 años, juego, representación, relajación, seguir ritmos, motricidad fina, desplazarse por circuitos y movilidad articular. ¿Por qué trabajamos tanto en motricidad fina? Porque es importantísimo, porque lo vamos preparando para la lectoescritura. A los 5 años, pues ya tenemos, ¿no? Juego, representación, siguen ritmos, se desplazan a través de lo que el profesor va indicando, se desplazan por circuitos. Aquí trabajamos también en la motricidad fina, la respiración, movilidad articular y la relajación. Es importantísimo que nosotros trabajemos en estas áreas porque va a permitir que el niño en la lectoescritura lo haga súper bien o no tenga tantos problemas o dificultades en esta área. Además, va a poder aprender sobre espacio, va a aprender sobre el lugar donde está, va a aprender un montón de cosas y tenemos que manejar estas áreas de manera importantísima por edades. Las estrategias pedagógicas, ¿qué son? Pues muy bien, son simplemente manifiestos de intencionalidad de los educadores, maestros, docentes de cada nivel, y lo que queremos hacer a través de las estrategias, pues definitivamente es educar a nuestros niños de una manera experimental, promoviendo el aprendizaje significativo. Es decir, todo lo que nosotros apliquemos sobre nuestros guaguas tendrán que ver con aprendizaje significativo, construcción del aprendizaje. En este nivel existen niños y niñas de corta edad, muy chiquititos. Entonces, la estrategia pedagógica está definitivamente asociada muchísimo a los juegos, ¿no es cierto? A que nosotros aportemos con direccionalidad el proceso educativo de nuestros niños y que los saberes y saberes elaborados pues sean los adecuados, concretos y que les permitan a los niños generar un espacio primero social, después trabajar muchísimo en el desarrollo integral del niño, vamos a promover las capacidades y además vamos a permitirle que el niño posibilite una acción comprometida con la sociedad y que esta sociedad, por supuesto, sea vista de manera justa a través de los niños. ¿Qué criterios debemos seguir para aplicar estrategias pedagógicas? Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades, partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y la niña tienen, utilizar recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa de aprendizaje, el reciclado, propiciar el aprendizaje por descubrimiento, favorecer las experiencias en la comunicación en todas sus formas, propiciar el trabajo autónomo, propiciar un clima cálido, flexible, respetuoso, para que el niño y la niña se puedan expresar con seguridad. Eso es muy importante. Son lineamientos, ¿no? Criterios que debemos tomar en cuenta para la educación inicial. Comunicación clara, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. Crear un clima de goce y de disfrute, evitando correcciones. Incorporar al contexto familiar como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Promover la observación permanente de fenómenos, acontecimientos que ocurren en el entorno. Y esto sí lo podemos hacer a través de la virtualidad. Esto es importantísimo porque los niños tienen que conocer, ¿no? Sobre los fenómenos, acontecimientos, sobre lo que estamos viviendo. Entonces, esto lo podemos hacer a través de videos. Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas, formulando hipótesis. También debemos tomar en cuenta el grupo que nosotros tenemos y pues también enseñarles situaciones de la vida cotidiana. Eso es muy importante también. Son chiquititos, entonces tienen que aprender realmente.
Seguir individualmente los niños y niñas para el desarrollo armónico e integral de sus capacidades y sus intereses, muy importantísimo. Tomar en cuenta que cada niño es un mundo distinto, todos son diferentes, todos piensan de manera distinta. Sí es verdad que muchos como que coinciden en su pensamiento, pero definitivamente ninguno es igual a otro. Así que tenemos que tomar en cuenta muchísimo las capacidades e intereses del niño. Implícita en todos estos criterios que está lo que debemos nosotros incluir en todo esto, en todo lo que nosotros hacemos en cuanto al aprendizaje del inicial, es la dimensión lúdica. Es importante el juego como nada, porque a través del juego ellos van a poder expresarse naturalmente todo lo que ellos quieren expresar y además posibilita una conclusión impresionante de conocimientos. Yo siempre recuerdo, no sé, me imagino que a muchos de ustedes les debe suceder y a muchos de ustedes, de cuándo fue la primera vez que ustedes fueron a una aula y se presentaron como maestras. No importa en qué grado estuvieron, no importa en qué aula les pusieron, pero definitivamente los rostros de esos niños son los que nunca se olvidan. Y yo tengo muy, muy latente, yo soy docente por algunos años ya, y tengo muy latente, o sea, lo recuerdo como que hubiese sido ayer a cada uno de mis niños de esa aula, ¿no? Que por supuesto me hicieron llorar todos, siempre les he contado, pero siempre lo recuerdo y a muchos de ellos ya los he visto incluso en la universidad. Entonces, yo digo, wow, cómo el tiempo pasa, pero cómo los niños te recuerdan también. Y yo creo que formar a nuestros estudiantes depende de nosotros mismos. Como ellos son tan pequeñitos, nuestro trabajo definitivamente es con los niños de inicial trabajar mucho en la parte emocional. Si tú logras ganarte al niño cuando es chiquitito, cuando está en el inicial, realmente, y cuando tú le enseñas realmente con amor y le enseñas a amar las materias que les van a dar, créeme que durante toda su vida escolar van a ser niños fantásticos, por supuesto, con errores, con equivocaciones, con caídas, como todo estudiante, pero definitivamente se le va a hacer mucho más fácil poder querer la matemática, amar a las matemáticas, porque muchas de las materias que nosotros nos disgustan y que no nos gustan, realmente es porque nuestro aprendizaje no ha sido significativo, sino que más bien dicho ha sido un aprendizaje de traumatización. O sea, qué horrible que eran las matemáticas y qué horrible era mi profesor tan serio, tan frío, tan cruel, tan duro, y por eso no me gustan las matemáticas. Generalmente asociamos nuestro aprendizaje de hoy, lo que hoy vivimos, con lo que vivimos en el pasado en la educación. Incluso muchas personas han tomado o han tomado sus profesiones y a través de la experiencia. O sea, a mí me gustan las ciencias sociales, voy a ser maestra. A mí me gusta la química y biología, voy a hacer esto. A mí no me gustaban las matemáticas, ni de chiste arquitecta o ingeniera, porque tiene que ver con números y yo para los números soy pésima o soy pésimo. Entonces, es esa estructura que nosotros hemos venido aprendiendo desde que somos chiquititos, cómo a nosotros nos desligan por completo de las materias que realmente son hermosísimas y se deben usar para toda la vida. La matemática la utilizamos en todo, en absolutamente todo en nuestras vidas. Igual las ciencias sociales, las ciencias naturales, la lengua, la educación física, el arte, la danza, música, todo lo que nosotros aprendemos en la escuela. Yo recuerdo que alguien me dijo alguna vez, ¿de qué te sirve estudiar tanto si en la universidad nunca te dan esos conocimientos? Nunca te sirve para nada, si en la universidad te dan todo nuevo, todo diferente. Pero la realidad es que todo lo que nosotros aprendemos en la escuela y en el colegio nos sirve. ¿Por qué razón? Porque son aprendizajes significativos que están en nuestro cerebro. Es todos los recuerdos que nosotros tenemos y lo que hemos aprendido a través de nuestra vida nos va a servir en cualquier momento. Y eso es de alguna manera una forma de defendernos también frente al medio. Así que no podemos dejar de aprender y de entender que todo lo que aprendamos en la escuela, en el inicial, preparatoria, básica, bachillerato y secundaria y en la universidad nos va a servir siempre, siempre.
¿Por qué? Porque sí es el proceso del aprendizaje. El proceso del aprendizaje es constante. Sí hay cambios, por supuesto, porque como todo hay cambios, pero siempre hay cosas que nos marcan como personas, como docentes de la escuela, y eso lo seguimos manejando. Entonces, como les digo, en la educación inicial, más allá de cualquier cosa teórica que yo les pueda decir, está el trabajar a través de juegos, a través de establecer conocimientos significativos en el niño, a través de eso, precisamente del juego, de la parte emocional, de la parte social, de la parte afectiva, de cómo yo le enseño al niño a querer a otros niños, cómo le enseño al niño a amar la naturaleza, cómo le enseño al niño a conocer sobre cultura, sobre nuestro país, sobre nuestro mundo. O sea, y todo esto lo tenemos que hacer a través de experiencias, experiencias con juegos. Hágales a sus niños disfrazarse, disfrácense niños, nos vamos a disfrazar todos, incluyéndome como docente, porque no puedo yo pedir a mi estudiante que todos los niños chiquitos se van a disfrazar, excepto yo. No, todos. O sea, eso incluye a la maestra, porque eso es ser un docente inclusivo, ya lo hemos hablado. El docente inclusivo hace y se convierte en un espejo, es el ejemplo del niño. Entonces, si yo me disfrazo, mi niño se va a disfrazar definitivamente, ¿no? Entonces, enséñele a través de estos procesos que son bien importantes, a partir del jugar, a partir del reconocerse. Pero cuando hablamos de educación inicial y del juego, es un tema súper amplio, pero ahí se trabaja muchísimo con juguetes para su edad, con materiales concretos para su edad, películas para su edad, cuentos para su edad, juegos para su edad, o sea, juegos en equipo para su edad. Entonces, todo tiene, por supuesto, tenemos que respetar las etapas del desarrollo del niño. Hay muchos papás que dicen cosas, o muchos maestros, no, es que esos juegos son para muy chiquitos. Y la realidad es que necesitan conocer de esos juegos porque van de alguna manera codificando su cerebro y de lo más chiquitito hasta lo más grande. Entonces, claro, ahora estamos en un tiempo de virtualidad donde los guaguas de 4 o 5 años manejan el celular, pero mejor que nosotros. Y se meten a YouTube y se meten a buscar juegos y todas las cosas, pero nosotros tenemos que darle el espacio del juego creativo, del real, el que necesita jugar en las aulas, porque esto le permite socializar. Entonces, esto es muy importante. El niño que no socializa en el aula desde que es muy chiquitito y está aislado, permanece aislado durante todo su periodo, su tiempo, y es un proceso bien complejo porque después no tienen amigos, después están aislados, están separados, se vuelven rebeldes. Entonces, sí, hay que permitirles a los niños socializar. Es súper importante, no podemos dejar esto de lado, ¿no? Hace poquito estaba viendo que ya estamos como que cerquita de esto de regresar a las aulas. Entonces, qué importante es esto precisamente, ¿no? Permitirles a los niños el juego, porque ya regresan y nosotros en educación inicial definitivamente es un nivel de escolaridad privilegiado porque aquí se juega muchísimo. Entonces, el juego es un recurso apropiado. Tenemos que buscar la naturaleza del juego, las teorías psicogenéticas, teorías compensatorias, teorías funcionales de evolución de juegos. ¿Y cómo? ¿Qué tipos de juegos? Juegos funcionales, de ficción, simbólico, juego de reglas, juegos de acción didáctica, o sea, juegos en el trabajo. O sea, tenemos un montón, una clasificación enorme de juegos y que los podemos vincular definitivamente a la transformación del niño, ¿no? Y también, pues, por supuesto, el currículo debe cambiar y de esta manera, aplicando este tipo de estrategias del juego, porque el juego definitivamente orienta muchísimo al manejo del trabajo en equipo de una manera práctica y es súper educativo. Entonces, sí, es muy importante que sepamos, ¿no? Que en estas etapas principalmente es súper importante el juego. El juego, el juego, el juego, el juego, el juego. Y eso les ayuda muchísimo a los niños. Es muy, muy, muy interesante, ¿no? La educación inicial es preciosa. A mí me encantan los niños chiquititos porque es cuando ellos están empezando a hablar, es cuando ellos se confunden un montón, cuando ellos tienen un montón de expresiones que a veces no les entendemos.
pero se convierten realmente en momentos de tanta ternura y que nos da ganas, pero de apapacharles y de abrazarles y de dejar que sigan hablando de esa misma manera. Pero realmente sí debemos corregir también, ¿no? Es muy importante. Incluso la corrección del lenguaje se debe hacer desde cuando los niños son chiquititos, desde los 2 años y medio, 2 años, cuando ellos empiezan a hablar. No les podemos decir a los bebés y dicen, yo qué sé, el pellito. Ah, sí, sí, el pellito. No, el perrito, el perro. O sea, hablarles totalmente claro para que cuando ellos estén en el inicial o ellos empiecen su proceso de escolaridad, que depende de los papás, porque muchos papás los ponen desde el maternal, pues que su comunicación y su lenguaje sea adecuado. Hay niños hasta ahorita, yo tengo estudiantes que están en tercero o cuarto de básica que todavía no saben cómo expresar algunas palabras y que las hablan como que fueran bebés. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La socialización. Ahora, es importante también tomar en cuenta las características de los niños. Aquí veo una pregunta que me han hecho, que me dicen, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar el proceso de la socialización en niños con autismo? Pues ahorita a través de la virtualidad es un poco complejo porque además de que los niños con autismo tienen una característica específica de no socialización, porque ellos no socializan con otros niños, ellos viven totalmente aislados, no porque ellos quieran, sino porque su trastorno, una de sus características principales en el autismo es precisamente el de no socializar. Y depende del tipo de autismo, del tipo del espectro, recordando que el Asperger es un tipo de autismo, pero donde sí le permite socializar. Tal vez no al 100% como muchos otros niños, pero sí socializan. Pero en el autismo, realmente los niños no socializan y tiene que haber muchísimo del contacto visual entre él y la maestra, él y los otros niños. Y ahorita a través de la virtualidad se complica un poco. Pero sí, lo que podemos hacer es, pues, decirle el nombre, decirle que le tenemos en el aula o en el espacio virtual donde usted esté dando sus clases, y presentarle a los amiguitos y decirles, ok, aquí le tenemos a nuestro compañerito, yo qué sé, Pedrito, Pedro es nuestro compañero y todos le vamos a saludar a Pedro. No gritando, no haciendo mucha bulla, sino tal vez solamente diciéndole así. ¿Por qué razón? Porque ellos son muy sensibles a los ruidos fuertes, son muy sensibles al que les toquen, al que les miren mucho. Entonces, sí, podemos hacer este movimiento de hola, de mover nuestras cabecitas con los niños y eso va a representar un saludo y una acogida al niño. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y cuando regresen a las aulas, pues por supuesto, tratar en rutinas. Hay que trabajar con rutinas. Por ejemplo, yo haría que todos los niños les saluden todos los días, en todas las mañanas, aunque no esté. Y si está, pues todos los días tiene que ser saludado. ¿Por qué? Porque eso se crea como una rutina y él aprende a aceptar la rutina. Entonces dice, wow, todos me están saludando. Aunque no le diga, me está saludando, pues va a sentir y va a ver que está siendo saludado. Entonces eso se vuelve una rutina. Después de eso, pues todos nos vamos a parar y todos vamos a hacer una pausa activa de 2 minutos, vamos a mover brazos, piernas, cabeza. Y él va a ver eso que es una rutina. Entonces vamos creando rutinas y esto les ayuda muchísimo. Como está tan chiquitito todavía, pues igual hay que trabajar mucho para estimular. Estimular y estimular y estimular y eso se hace a través de las rutinas, con ellos específicamente. Ahora, las rutinas en educación inicial son súper importantes también, ¿no es cierto? No es solamente porque sea un niño con autismo en el que nosotros le vamos a dar rutinas. Las rutinas en educación inicial son fundamentales. Es una de las estrategias que mejor le va a ir y con la que mejor va a trabajar. Porque si usted empieza a crear rutinas desde el principio, los niños, estas rutinas se vuelven hábitos y después costumbres. Entonces, es súper importante. Así es el proceso, ¿no? Rutina, después se adapta a la rutina, después viene este proceso del hábito y después del hábito, pues viene la costumbre. Entonces, nosotros empezamos en la mañana. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo les sé decir mis hijos, mis chiquitos, mis guaguitos, mis muñequitos. Yo así les digo, ¿no? Pues son chiquititos.
Y a ellos hay que tratarles con tanto cariño y con tanto amor porque realmente ellos pasan del proceso de la separación, ¿no? Del rompimiento del lazo materno o paterno, aunque estén ahí. Es el ir a otro lugar a donde está otra persona, donde me va a tener unas cuantas horas a su lado y mi mamita y mi papito. Entonces hay que trabajar también mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas, muy bien, niños, el día de hoy vamos a empezar las clases. Tenemos 2 minutos para ir al baño y lavarnos las manitos. Perfecto. Y aquí tenemos 2 minutos para ir al baño. Vaya al baño, haga pipí, haga lo que usted, como usted le diga al niño. Como son tan chiquititos, pues hay que decirles así. El pipí, el popó, ir al baño y tanta cosa. Vaya al baño, venga corriendo, regrese. Vamos a trabajar, se secó las manitos. Tal como usted va a trabajar en su aula. Porque cuando le toque regresar a su aula, va a ver que si usted no ha creado estas rutinas en ellos, usted se va a complicar la vida, porque se va a encontrar con un montón de niños que no saben nada, que no aprendieron nada y que realmente no aprendieron rutinas. Y esas rutinas en inicial y en preparatoria son importantísimas, ¿sí? Entonces ya, si los niños usan mandilito en su aula de inicial, todos los niños van a ponerse el mandil. Todos los niños van a ponerse la camisetita del uniforme. Si no tienen la camisetita del uniforme, todos los niños con camiseta blanca. ¿Por qué razón? Porque esto es crear rutinas, esto es crear rutinas. Entonces, ellos saben que tienen que manejarse con el uniforme aunque estén a través de la virtualidad. Y eso es una rutina y eso es una preparación para la vida. Entonces, hay que manejarles un montón, un montón, un montón, un montón. Esto de la educación inicial es hermosísimo y todo lo que les estoy diciendo es una pastilla porque en educación inicial hay un montón de cosas que aprender y es increíble. Y si usted las aplica, usted aplica estas estrategias en inicial, créame que, chicas, usted le hace un favor a preparatoria y preparatoria le hace un favor a primero de básica y primero de básica a segundo. Entonces, desde ahí empieza el proceso realmente de la lectoescritura y de todo lo que tiene que ver con hábitos y rutinas, desde ustedes, desde las maestras de inicial, porque ahí es donde se aprende todo lo que tiene que ver con hábitos, hábitos de estudio, hábitos de orden, hábitos de organización, de espacio, hábitos de respeto, de valores, de responsabilidad. Todo se aprende en el inicial. Entonces, es un año duro, duro para las maestras, por supuesto, porque los niños vienen de casa. Y como son tan chiquititos, no conocen mucho y están recién, van a aprender. Entonces, por eso es difícil, pero es súper bonito, porque ya después, cuando van a preparatoria, la maestra de preparatoria le dice, wow, tus guaguas son unos hermosos, hacen todo, son ordenados, cogen sus cuadernos, ponen en su lugar. Yo les recomendé a todos ustedes que utilicen la estrategia de la organización y el orden. Les dije que pongan a los papás y a los niños que les digan, ok, vamos a utilizar cuadernos de ciencias sociales con forro verde o membrete verde, y todo en un lugar para ciencias. Yo asocio mucho los colores de la naturaleza con las materias. Por ejemplo, utilizo el verde y le pongo para ciencias naturales. Para ciencias sociales utilizo el azul. Para matemáticas utilizo un color o blanco o amarillo. ¿Por qué? No utilizo el rojo, porque el rojo contrapone muchísimo la parte del cerebro y detestan después la materia, ¿no? No les gusta. Y así voy poniendo los cuadernos de acuerdo al color. Y esto hace que los niños aprendan a organizarse y ordenarse. En este lugar está su cuaderno de ciencias, acá está el de lengua, acá está el de matemáticas, aquí está el de arte, aquí está su cajón de arte. ¿Cómo es su cajón de arte? Porque evidentemente en arte tenemos pinturas, colores, tenemos plastilina, tenemos acuarelas, tenemos un millón de cosas, ¿no es cierto? En una caja de zapatos, la más grandecita que tenga, este va a ser la cajita de arte, meto todo ahí, tijeras, pinturas, todo, goma, todas esas cosas, y la ponemos ahí. Entonces eso significa que voy a implementar orden y organización para el niño. Y eso le ayuda muchísimo durante toda su vida escolar. Entonces, hay que implantar hábitos. Y bueno, creo que por el día de hoy hemos terminado. Quiero agradecerles a todos la gentil atención que han tenido de estar con nosotros. En honor al tiempo, pues ustedes saben que estamos con nuestros cursitos, pero pues quiero agradecerles muchísimo la gentileza de haber estado con nosotros el día de hoy. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga y que tengan un hermosísimo resto
de tarde